Ok, excelente señores. Como habíamos conversado, la idea es que podamos sacarnos las dudas. Algunos de ustedes me habían planteado la duda específica, creo que incluso la charlamos en clases, pero era por qué trabajar con logaritmos y no con variaciones sencillas. ¿Alguien se acuerda de la respuesta? Más o menos. Permítanme que ataquemos eso de entrada. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la figura con la que en teoría los precios se generan? Supuestamente, nosotros partimos de la lógica de que los precios se generan de acuerdo a un proceso geométrico browniano. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la distancia, ¿sí? O la variación que se pueda presentar en torno a, a un precio de un momento a otro va a estar dado por dos componentes. Vamos a ponerle aquí T más K para que sea más genérico todavía. ¿Qué es lo que sucedía acá? Ustedes analizando esto tenían que el promedio de rendimientos del portafolio o del activo en general lo llamamos R, ¿ok? Entonces en este caso ese R habría que multiplicarlo por la cantidad de periodo de tiempo. De ahí es que uno saca y puede deducir el logaritmo de forma bastante sencilla. Sin embargo, a esto habría que aumentarle, y aquí es la parte importante, la volatilidad asociada a este proceso de tiempo, ¿sí? Afectada o multiplicada por un factor de W. ¿Y qué era el factor de W? Era un proceso de Wiener. ¿Ok? Entonces, para que vamos teniendo la película clara, esto es un movimiento geométrico browniano. Y el DW es un proceso de Wiener. ¿Y qué significa un proceso de Wiener? Para tener la película clara, una normal estándar. ¿Okay? Un proceso de Wiener sigue la dinámica de una normal estándar. Entonces, bajo esta lógica, vamos a ponerlo aquí en el mismo tamaño, este DW debería tener una distribución normal con media 0 y desviación 1. Eso significa proceso de Wiener. Bueno, si nosotros partimos de esa lógica promedio, no de esa lógica, de esa esperanza promedio, ¿qué es lo que sucedería si a mí me dicen yo quiero analizar este movimiento geométrico en una visión de esperanza matemática? Bueno, uno se puede poner a pensar entonces decir, a ver, ¿cómo funcionaría ese tema? Una esperanza matemática para esto del proceso de movimiento geométrico browniano, GMB, simplemente sería asumir de que la media de esto es cero, entonces automáticamente todo este factor desaparece. Ok, hasta ahí entonces quedaría la esperanza matemática del proceso de Wiener, del proceso de Brown, perdón. Ahora, si a ese proceso de Brown ustedes asumen de que estamos hablando en un periodo de tiempo, entonces sería esperanza matemática del GBM para un periodo de tiempo, lo que vamos a tener acá sería que este K vale 1 o directamente podemos prescindir de él. Ok, entonces si me dicen cuál es el rendimiento en esta situación, evidentemente el rendimiento que vamos a tener
usando el mismo tamañito, simplemente va a ser despejar R, y esto es el logaritmo natural de el precio del momento t más 1 sobre el precio del momento t. Ahora, si queremos ser más formales con el tema, nosotros podemos plantear y decir, bueno, división de logaritmos implica resta de logaritmos. Entonces sería logaritmo del precio en t más 1 menos el logaritmo natural del precio en el momento t. Y si queremos ser todavía más puristas con nuestro análisis, tendríamos que identificar de que el rendimiento sería simplemente el delta del precio. Perdón, el delta del logaritmo del precio. Y con eso tendríamos todas las posibles formas o variantes de expresar la rentabilidad. Entonces, ante la pregunta de por qué usamos logaritmos y no otra forma de variación, es por la base o el sustento teórico con el que estamos construyendo el portafolio. ¿Ok? Entonces, conceptualmente, esta es la dinámica que se sigue. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, algo que no les quede claro? Por favor, hasta aquí los escucho. Ok. Bueno, ustedes habían planteado y generado la estructura de armar la frontera eficiente. Ok, permítame que lo revisemos. Voy a usar la penúltima fórmula para que vean que funciona igual. Acá voy a poner los rendimientos de cada uno de estos activos, incluido el mercado. Esto sería el logaritmo del precio del día siguiente menos logaritmo del precio actual. Fíjense y comparen con lo que ustedes tienen. Justamente es la misma dinámica, ¿no? Entonces ahí tenemos, quitando el último dato que nos sale error, un total de 59 meses. ¿Ok? 59 datos. Y ahí tenemos nuestra figura de construcción de las rentabilidades del portafolio. Todo en base a esta diferencia de logaritmos, que sería esta penúltima fórmula. ¿Ok? Entonces yo voy a crear un espacio importante acá para poder trabajar. ¿Ok? Y voy a inmovilizar la primera fila. Ok, bien. Entonces, ¿cuáles eran los estadígrafos que nosotros considerábamos para toda esta dinámica? Decíamos, por ejemplo, la cantidad de datos. Decíamos el promedio. Decíamos la desviación estándar como una aproximación al nivel de riesgo. Decíamos la asimetría, la kurtosis. En base a eso calculamos el Arquevera. En base a eso calculamos un p-valor para evidenciar la normalidad o no normalidad.
Adicionalmente a todo esto, conversábamos también de la semidesviación de Markowitz y también teníamos como complemento el beta de cada activo. Ok, bien. ¿Algún otro indicador que me esté olvidando pasando de largo acá? Creo que no, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, ya sabemos esto sería contar. Toda esta data es contar. Toda esta data es promedio. Toda esta data es la desviación estándar, que en este caso sería una desviación estándar mensual, que es un número no menor, 20%. Tengo la asimetría, coeficiente punto asimetría, nos sale positivo 0.3, una kurtosis negativa de 0.2. ¿Qué significaba que la simetría sea positiva y que la kurtosis sea negativa? Recordemos, la simetría positiva indicaba que la mayoría de los datos estaban por debajo del promedio y la kurtosis negativa nos indicaba que no había una importante masa de información en los extremos de la distribución, es decir, en la parte mínima y en la parte máxima. El Harke-Vera, por su lado, habíamos definido de que era la cantidad de datos sobre 6, o acá vamos a ponerlo, era n dividido 6, n sobre 6, por la simetría al cuadrado, más 0.25 o un cuarto de la kurtosis al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hagamos el cálculo. ¿Cómo interpretábamos esto? Recordemos por favor, la interpretación de esto era básicamente si el coeficiente quedaba por debajo de 6, había normalidad en la información, caso contrario, no. Listo. Entonces, interesante, analizando esto, me dice que esta información, esta variable sería normal. Ok, si fuese normal, que es lo que nos interesa medir, el p-valor tendría que ser mayor al 5%. Veámoslo. Esto era con la función distribución punto chi cuadrado con la derecha. El valor de x correspondía al Harke-Vera y los grados de probabilidad en este caso son 2. Fantástico. Entonces, evidentemente, el p-valor me da un número bastante superior al 5. Entonces, normalidad en este activo sí estaría presente. Bueno, ¿qué me falta? Me falta la semidesviación y me falta el beta. Hagamos primero el beta, que ya lo tenemos bastante más sencillo. La función era simplemente pendiente, conocido y, es toda esta información, y conocido X es el mercado. ¿Y cuál es el mercado? En este caso son las cotizaciones de NYSE, del New York Stock Exchange. Entonces en este caso el beta me da 1.5. Bien, fíjense que acá, como siempre, fijamos con F4 al mercado para poder jalar esto sin problema. ¿Cómo calculamos la semidesviación estándar? Esto es importante que lo recordemos. Voy a tratar de colocarlo acá con una formulita
habíamos dicho que la semidesviación de Markowitz era la raíz de la sumatoria de todos los valores de ese valor, decíamos, del mínimo entre el retorno de cada momento del tiempo menos el retorno promedio creo que aquí primero tengo que poner el datito promedio, ahí está, y el cero, o sea, el mínimo entre todo esto y cero lo tengo que elevar al cuadrado y la suma de todo eso me debería dar la cantidad de datos dividido la cantidad de datos menos 1. Entonces, esta es la figura que deberíamos atender aquí. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Acuérdense, simplemente buscábamos calcular este indicador menos el promedio. ¿Sí? Y hacemos el cálculo. El indicador menos su promedio. Dos veces F4 para que me deje jalar la fórmula a mano derecha luego. Ok, ¿cómo queda esto? Es el promedio, ahora sí. Y esto, obviamente, para toda la variable. ¿Qué es lo que podemos añadir acá? Justamente la condición de que si esto es menor a 0, lo mantenga, y si es mayor a 0, coloque 0. Entonces automáticamente toda mi serie se va a llenar de números negativos y de 0. Que en esencia ese es el concepto de la semidesviación de Markowitz. Es decir, me voy a quedar solamente con la parte mala de la distribución, con la parte que me quita valor. Bueno, en ese sentido, decíamos, la raíz de la suma de los cuadrados de este indicador, suma de cuadrados de este indicador sobre cantidad de datos menos 1. Y acuérdense, este número debería ser menor a la desviación. Ahí está, 14%. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que plantear ahora? Básicamente este mismo análisis voy a añadir acá un espacio para que no nos olvidemos del portafolio, que lo tenemos que calcular, pero necesitaremos en su momento también este cálculo para el portafolio, ¿no? El restarle su promedio. Entonces, de momento lo que podemos hacer es jalar esto. No me muestra ahorita semidesviaciones, sí me muestra los otros indicadores. Por ejemplo, acá este raya casi que no es normal. Este sí sigue una distribución normal. Este acá no tiene una distribución normal, por ejemplo. Y esta fórmula es la que voy a jalar para todos los casos, ¿no? Obviamente el portafolio aún no tiene nada, pero ya podemos irlo procesando. Acá lo interesante es que con esta formulita ustedes ya tienen la semidesviación de Markowitz para todos los casos.
y el mejor indicador en este caso del beta como métrica de riesgo, fíjense que todos están por encima de 1, el único que es 1 obviamente es el que está vinculado al mercado. Bien, es un poco para revisar lo que necesitamos construir. ¿Qué más necesitamos para armar el portafolio? Ya lo hemos charlado varias veces, las ponderaciones. Que aquí partiremos, por ejemplo, podemos hacerlo dividido 3 directamente, porque son 3 activos más el mercado, o podemos plantear quizás una figura, no sé, por ejemplo, ¿por qué no 30-30-40? 30%, 30%, 40%. Empecemos de ahí. Ya sabemos que la suma de esto nos da 100% y el portafolio sería suma producto de cada uno de estos valores versus la ponderación. Entonces, ¿qué es lo que voy construyendo en base a esto? En base a esto voy construyendo justamente la idealización del portafolio, la teorización del portafolio, que evidentemente va a tener un promedio, va a tener una desviación, va a tener sus coeficientes de asimetría, kurtosis, su normalidad en este caso, tendrá su semidesviación y tendrá su beta, en este caso, de todo el portafolio. Bien, ¿qué otras variables son relevantes para este cálculo? Nosotros habíamos definido que aparte de todo esto, que era parte de la estructura, que hasta aquí, llamémoslo así, es la visión descriptiva. Esto de acá es el portafolio, que es la construcción del portafolio. Pero para sacar algunas métricas importantes, habíamos dicho de que tenemos que estructurar o conocer, por ejemplo, la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo que utilizaron en base a los datos que descargaron el día de ayer? Tasa libre de riesgo anual, primero, ¿no? ¿Qué tasa libre de riesgo usaron? Bueno, a efectos del caso, supongamos que andamos por el 2%. Supongamos que fuera 2% anual. Esto hay que pasarlo a semanal porque tenemos toda la información de acuerdo a lo que charlábamos en semana, no, mensual, perdón, meses. Esto simplemente sería dividir ese 2% entre 12 y asunto resuelto. Bien, voy a ponerle un decimal más a los decimales, a los porcentuales para que los tengamos claramente identificados aquellos que correspondan. Bien, entonces, bajo esta lógica ya podíamos decir, con esto ya puedo calcular el ratio de Sharpe y el ratio de Sortino. El ratio de Sharpe, recordemos que sería la rentabilidad del portafolio, o la rentabilidad promedio, menos la tasa libre de riesgo sobre la desviación estándar. Y el ratio de Sortino es lo mismo, pero respecto a la semidesviación de Markov. Entonces, acá tenemos el promedio de portafolio
menos la tasa libre de riesgo sobre la desviación en este caso, 0,2, y el ratio de Sortino, misma mecánica, pero acá dividimos con la semidesviación de Markov, 0,2. Entonces ya tenemos un montón de puntos para poder trabajar, para poder construir. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos definir? Podemos definir, aparte de todo esto, los indicadores vinculados al omega de Keating. ¿Qué era el ratio de omega de Keating? Era un ratio que no era para un portafolio paramétrico y que tenía la constitución de poder armar un esquema interesante. En este caso sería, necesitábamos una rentabilidad base que la podemos definir como, por ejemplo, 0.5% al mes. Y en base a eso, nosotros teníamos que armar la figura de decir, bueno, ¿cómo construimos ese omega de Keating? Ese omega de Keating era la suma de las chances de ganar dividido entre la suma de las chances de perder. ¿Y cómo funcionaba esto? Recordemos un poquito. El omega de Keating funcionaba, perdón, muestra. El omega de Keating funcionaba ahí está el omega, funcionaba de la siguiente manera. Era un cociente entre la suma de las chances de ganar y la suma de las chances de perder. ¿Y eso cómo se representaba? La suma de las chances de ganar sería básicamente la sumatoria de todos los casos en que la rentabilidad del portafolio esté por encima de la rentabilidad base. Y esa lógica, ¿cómo la represento? Simplemente diciendo, solo suma aquellos casos donde esto sea positivo. Esa es la suma de las chances de ganar. Ahora, la suma de las chances de perder, decíamos, bueno, vamos a multiplicar acá por un menos 1 a toda esta sumatoria, pero aquí sí me interesan los elementos que son negativos. Entonces, el omega de Keating tiene esa característica, que es un indicador de portafolio no paramétrico. ¿Ok? Bueno, entonces para que esto funcione tengo que hacer el cálculo, es decir, portafolio menos rentabilidad de base, que sería este número menos la rentabilidad que estamos diciendo que es base. F4, y esto aplica para los 59 datos que tenemos. Ok, ¿qué hacemos con esto? Bueno, aquí aplicamos
un sumar sí. Sumar sí este rango de valores es positivo y me da un valor de 2.4. Sumar sí, todo esto es positivo. Ahora las chances de perder es exactamente lo mismo, pero si esto es menor o igual a 0. Ok, entonces, si ya tengo la suma de las chances de ganar, 2.4, tengo la suma de las chances de perder, menos 1.6, multiplico las de abajo por menos 1, le cambio el signo y ahí tenemos al omega de aquí. Me da 1.5. Entonces, ¿cómo se lee este número? Decimos que por cada escenario de pérdida tenemos 1.5 escenarios de ganancia, tomando como referencia la rentabilidad base de 1.5. Ok, bien. Ahora, supongamos la siguiente figura. Nosotros tenemos que optimizar los portafolios, pero nos dan ciertas restricciones. Ok, aquí las vamos a anotar. Las restricciones del portafolio. Esas restricciones vamos a empezar con las clásicas que todos conocemos. La primera es la de no se permiten ventas al descubierto. ¿Esto qué significaba? Ya lo sabemos, que todas las ponderaciones tienen que ser positivas. Perfecto. La segunda, decíamos, son las restricciones, la restricción clásica de la saciedad de los recursos. ¿Eso qué significa? Que la sumatoria de todas las ponderaciones debe ser 1. Siempre. Caso contrario, estamos errando en algo. Bueno. Pero acá vienen los límites que podemos ponerle. Entonces yo le puedo poner una restricción de límite superior o techo. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, ningún activo puede concentrar más del, pongámosle un número, 60%, como ejemplo. Entonces ese es el límite superior o techo. Y pondremos un límite inferior o piso que es W es mayor, pongámosle a 0.10. Ok, fantástico. Entonces, tengo las restricciones, ahora lo que tengo que hacer es empezar a trabajar un poquito con ellas. Armar un poquito el esquema a efectos de que todo esto lo podamos resolver. Bien, ¿qué tipos de portafolio podemos trabajar? Recordemos rápidamente. Podemos trabajar una desviación mínima, aquí lo voy anotando. Podemos trabajar una semidesviación mínima también. Podemos trabajar en buscar un beta que cumpla con algún rol en particular. Ahora, la pregunta es, ¿cómo defino ese beta? Que esa era otra de las preguntas que me hicieron. Y yo les decía, tienen que mirar los activos y en base a los betas de cada activo, ustedes van a poder definir hasta dónde o desde dónde pueden usar los indicadores. Entonces, 1.5, 1.2, 1.3. El más bajo es 1.5, el más alto, perdón, 1.2 y el más alto es 1.5. O sea, no pueden elegir un valor que esté fuera de ese rango si solamente estamos usando 3 activos. ¿Ok? Entonces, sí o sí, el valor que yo utilice acá en mi portafolio tendría que tener un peso específico que no exceda ni esté por debajo de este rango. Entonces, yo acá le voy a poner, por ejemplo,
1.4. Yo quiero que el beta sea 1.4 como referencia. Bien. ¿Qué más tenemos? El ratio de Sharp hay que maximizarlo. El ratio de Sortino hay que maximizarlo. Y el omega de Keating hay que maximizarlo. Entonces, como pueden ver, hay varias opciones con las que se puede trabajar. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir un poquito, esto lo llamaremos base, y empecemos a trabajar justamente con los portafolios. El primer portafolio va a ser la minimización de la desviación. Ya sabemos cómo procedemos, sí o sí tenemos que ir a Solver, Datos Solver. Una vez estamos en Solver, nos pregunta qué queremos hacer con la celda, tenemos que minimizarla. Cambiando las celdas, y aquí es la parte importante, las celdas que cambian siempre van a ser las ponderaciones. Ya está. Sujeto a restricciones, y acá le ponemos agregar las restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? No hay ventas al descubierto. Esto tiene que ser positivo. Segunda restricción, todos los recursos deben ser usados, saciedad de los recursos. Tercer restricción, límite techo. Ninguno de estos números puede exceder a 0,60. Restricción piso. Ninguno de estos números puede ser menor a 0,10. Y ahí tenemos las 4 restricciones. Entonces, en este caso simplemente sería pedirle a nuestro solver que resuelva esto. Y ahí tenemos la primera solución. Listo. Entonces la solución que minimiza la desviación estándar con las restricciones que dimos es esta. 60% en este activo, 30% en el tercero y 10% en el primero. Ya está. Ahora, sigamos en la lógica. El otro portafolio sería minimizar la semidesviación de Markowitz. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer es cambiar de función objetivo en el solver, datos solver, y acá habría que cargarlo de nuevo, ¿no? En este caso habría que nos paramos en la semidesviación, solver, quiero minimizar la data, cambiando las celdas, todas estas de acá, y agregando las restricciones que vimos, ¿no? No hay ventas al descubierto, por lo cual todo esto debe ser positivo. Hay saciedad de los recursos, por lo cual esto es 100%. Restricción de techo es todo esto no puede exceder de 0,60. Y restricción de piso, todo esto, nada puede estar por debajo de 0,10. Bueno, la solución en este caso es 42, 48, 10%. Listo. Entonces ya tengo dos portafolios identificados. Entonces tengo mínima desviación estándar, mínima semidesviación de Markowitz. Bueno, ¿qué más vamos a tener acá? Acá vamos a tener
Acá vamos a tener, por ejemplo, la del beta. Beta igual a 1.4. Entonces, en este caso, yo debería volver a, perdón, debería volver a colocar las ponderaciones en 30, 30, 40 para que parta del mismo punto el Excel y pedir que el beta sea 1.4. Dato solver y en vez de esta celda quiero que esta sea maximizada. Perdón, que alcance un valor de 1.4. Y aquí se me escapó el dedo y esto no es 1, es 1.4. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, la solución más cercana que encontró, pues no encontró una solución exacta, es 60-10-30. Ok, esa es la solución más cercana que encontró. Sigamos charlando. El siguiente será maximizar el ratio de Sharpe. Ok. Entonces, esto es lo que quiero maximizar ahora. Dato solver, cambio la función objetivo, ya no es el beta, es este de acá y lo quiero maximizar. Y listo, le doy resolver. Fíjense, la solución me quedó 60-10-30. Ok, 60-10-30. Bien. Luego tenemos el máximo ratio de sortino. Donde acá justamente la idea es volver a los valores que teníamos, 30, 30, 40, y maximizar el ratio de sortino que considera como métrica de riesgo, como proxy de riesgo, la semidesviación de Markowitz. Entonces aquí, solver, y cambio esta celda por esta. 60, 10, 30. Bueno, esa sería la maximización del ratio de sortino. Veamos por favor la última, que es la de omega de Keating. Maximizar omega. Este de acá. Vuelvo a partir del mismo principio. 30, 30, 40. Dato solver. Y ya sabemos, la celda que hay que maximizar no es esta, sino esta. 60, 10, 30. Y ahí tienen el máximo omega de Keating. Bien. Entonces, fíjense que hemos construido ya 6 portafolios. Ahora, me dicen, necesito la frontera eficiente de esto. Ok, ¿cómo o de dónde sacamos eso? Bueno, hay varias maneras. Sí, creo que eso es importante mencionarlo. Hay varias maneras de conseguir eso. ¿Sí? Eh, Creo que la manera más sencilla que vimos en su momento era trabajando
Con toda la información que teníamos disponible, pero empezando con tenemos así un techo, ¿no? En términos de rentabilidad y en términos de riesgo, la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿cuál es el riesgo más alto que podemos tomar? El riesgo más alto que podemos tomar. O sea, en pocas palabras, ¿cuál es la desviación más alta que podemos tomar? Esto nos queda 13.2, ¿no? Es realmente importante, es un dato alto. Yo voy a ir armando acá y pegando con valores todos estos elementos. Entonces acá tenemos el promedio y la desviación. Supongamos que yo quiero armar, pongámosle 5 puntos. ¿Sí? 5 puntos. Entonces, si esta es la desviación máxima, ¿cuál es la desviación mínima? Lo que debería ser el promedio de desviación mínima son estos de acá. Esa es la figura. Entonces, ok, si voy a tener 5 puntos intermedios, ¿cómo defino los puntos que siguen acá? Bueno, no deberíamos trabajar mucho, simplemente sería el dato que estamos viendo, la suma de esta distancia, este delta, sobre 4. Entonces ahí tienen 11.8, 10.5, 9.1. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Lo que tendríamos que hacer ahora es empezar a analizar o calcular la máxima rentabilidad posible asumiendo estos niveles de riesgo. Ok, veamos cómo funciona esto. Dato solver. Quiero maximizar la rentabilidad con la restricción de que la desviación estándar tiene que ser 11.8. Y esto nos da como solución estos dos valores. $2.7. Ok, bajemos ahora la desviación a 10.5. Dato solver, la desviación 10.5%. Ok, veamos cómo queda. Ya con eso la rentabilidad bajó a 2.4. Sigamos. El siguiente valor es 9.1. Dato solver. Cambiar esta restricción y en vez de 10.5, 9.1. Y con eso la desviación se baja a 9.1 y el promedio de rentabilidad queda en 1.9. Y listo. Entonces ahí tienen esa combinación interesante de activos sobre la cual podemos armar una frontera eficiente alta de 5 puntos. Pero no solamente hay 5 puntos, porque tenemos estos otros puntos como la semidesviación de Markowitz,
Como el portafolio del beta igual 1,4, tenemos el portafolio del ratio de Sharp, el del ratio de Sortino y el de el omega de Kitty. Ok. Ahora, ¿qué sucedía con todo esto? Nosotros hacíamos un gráfico de dispersión nombre de la serie, después le buscamos el nombre, en X van todas las desviaciones, que es el riesgo, y en Y va toda la rentabilidad. Y ahí tenemos la frontera eficiente. Ahora, para que esto se vea mejor, hay que ponerle título al gráfico. Esto es riesgo. Esto es rentabilidad. Esto de acá lo llamaremos frontera eficiente y achicaremos los ejes. Por ejemplo, aquí el eje podría empezar en 7% y no pasa nada. Ahí está, queda bastante clara cuál es la frontera eficiente, donde efectivamente comprobamos de que a mayor riesgo, efectivamente hay mayor rentabilidad. Y hasta ahí es donde teníamos que plantear y estructurar nuestro trabajo. Sobre esto, no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Súper. Veamos por favor ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para generar una dinámica en la que podamos sistematizar, generalizar una minimización de desviación estándar, asumiendo el precepto de que no todos los activos siguen una distribución normal? No es un tema sencillo, pero vamos a ir hasta la base. ¿Qué necesitamos acá? Aquí sí necesitamos a Crystal Ball para que nos ayude a identificar cuáles son aquellas distribuciones de probabilidad que están representando de mejor manera nuestro caso. En esta situación, yo voy a solicitar que seleccionemos todo esto. No es necesario incluir al mercado, solamente necesito los activos que componen a ese portafolio. ¿Ok? Entonces, tendríamos que ir a Crystal Ball. Una vez estamos en Crystal Ball, nos vamos a más herramientas, ajuste por lotes. Una vez estamos en ajuste por lotes, Crystal Ball nos pregunta, bueno, ¿cómo están tus datos? Yo entiendo de que la primera fila es un título y de ahí para abajo son variables. Entonces yo identifico 3 variables y 59 datos. Ok, en ese caso estamos bien, le damos siguiente. Selección automática todo, no le cambiamos nada. Siguiente. Aquí sí hay que revisar de que diga libro nuevo, perdón, libro actual, no libro nuevo.
Y en la parte de correlaciones, esto es importante que queden tiqueadas todas las opciones que tengamos. En mi caso me aparece mostrar matriz de correlación entre las series de datos y el vínculo ajustado a las suposiciones de matriz de correlación. O sea, todo lo que tenga que ver con correlación, por favor siempre tiquéenlo. Finalmente, me va a decir si quiero ver análisis adicionales. La verdad es que no quiero verlos. No quiero ver análisis adicionales. Simplemente quiero quedarme con el análisis, la analítica por default que me va a mostrar Crystal Ball. En este caso le damos a ejecutar. Me da una pequeña advertencia, le doy a aceptar. Y ahí está. Fantástico. Ahí están los valores promedio. Aquí están los tipos de distribuciones que se ajustaron a la data. Aquí están los niveles de correlación. No hay ninguno demasiado alto. ¿Okay? Y aquí lo que tenemos que hacer, señores, es construir el portafolio. ¿Y cómo construimos el portafolio? Ponderaciones, que bien pueden ser 30, 30, 40. La suma de las ponderaciones, ya sabemos esto es 100%, y el portafolio, que sería un suma producto de las ponderaciones y de estas celdas pintadas en verde, ¿no? Recordemos que esas celdas pintadas en un verde fosforescente nos indican que estamos en la presencia de distribuciones de probabilidad asociadas de alguna manera a la data que tenemos. Bien, entonces el portafolio me genera en promedio un valor de rentabilidad de 1.9, con estas ponderaciones de 30, 30, 40. Ok, ¿cómo corremos una optimización en este caso? El portafolio es una variable de salida para nuestro análisis, entonces tenemos que decirle a Crystal Ball, esta celda es una previsión, es un forecast, es un pronóstico. Portafolio. Listo. Entonces ya quedó pintada esa celda del color también celeste bastante llamativo. ¿Ok? Ahora, tengo que decirle, o por lo menos preguntarle a Crystal Ball, cómo va a decidir o cómo va a combinar estos recursos. Entonces, Crystal Ball yo tengo que decirle, mira Crystal Ball, esta celda es la ponderación que le puedo dar a Tesla. Esta celda es la ponderación que le puedo dar a JP Morgan. Esta de acá es la que le puedo dar a Chevron. Ok, entonces, para decirle a Crystal Ball lo que estamos nosotros visualizando, justamente necesitamos pararnos en esta celdita, posicionarnos en esta celdita y ir a definir decisión. Una vez estamos en definir decisión, yo en el nombre aquí solamente lo voy a vincular aquí, no necesito mucho más. Los límites inferiores, en este caso sería el mínimo valor es 10 y el máximo valor es 60%. Esas son las restricciones que tenemos, ¿no? Entonces entre 10 y 60 puede tomar cualquier valor. La variable es continua, le damos a aceptar y con eso le damos copiar y pegar para las otras variables. Perfecto. Bueno, tengo tres activos, tengo tres distribuciones de probabilidad.
Entonces lo que voy a hacer ahora es optimizar, es pedirle a Crystal Ball que me ayude a optimizar. Y eso lo hacemos con OpQuest, ¿sí? Con la opción de OpQuest. Una vez estamos en la opción de OpQuest, nos vamos a objetivos, a agregar objetivos, y fíjense que por default me dice maximizar la media del portafolio. Yo le voy a decir no, yo quiero minimizar la desviación estándar del portafolio. ¿Sí? O sea, le estoy cambiando la lógica, porque por default siempre va a ser maximizar el promedio del output más relevante, ¿no? En este caso el output más relevante es el valor del portafolio, es la rentabilidad que aporta el portafolio. Le damos siguiente. Acá simplemente me menciona cuáles son las variables de decisión. Las variables de decisión son las tres rentabilidades que siguen un determinado comportamiento de probabilidades. Le damos siguiente. En restricciones, la única restricción que vale la pena incorporar es la de la saciedad de los recursos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las otras tres restricciones quedaron implícitas al momento en que desciframos, descubrimos cómo cargar la variable. Entonces, en este caso, le vamos a dar a agregar restricción. La restricción va a ser que esta celda sea igual a 1. Y aquí pudiésemos incluso agregarle un comentario para ponerle nombre a la restricción, ¿no? En este caso la restricción es la de saciedad de los recursos. Aceptar. Ok. Le damos siguiente. Tenemos acá las simulaciones que son 1000. Las iteraciones que vamos a ponerle 10.000, vamos a ver si nos ejecuta bien. Son prácticamente 10 millones de datos. Vamos a ver cómo funciona. Le damos a ejecutar y esperemos que pueda generarlo de buena manera. Ok. Entonces veamos el Crystal Ball. Va generando cada vez más simulaciones. Fíjense ya por la simulación número 300 más o menos. Ahí está el portafolio, quedó bastante estable, ¿no? O sea, ojo, acá ya podemos ir evaluando un poquito esa figura, esa estructura, y podemos determinar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el portafolio no pierda dinero. Entonces, como pueden ver, es más del 50%, ¿sí? Esa distribución de probabilidades que no termina de generar esa simulación. Bueno, entonces fíjense acá, por favor, qué es lo que me está diciendo, que me están diciendo estos dos gráficos. Este gráfico ya lo habíamos visto, es un gráfico de output, es un gráfico sobre el que podemos calcular probabilidades, medias, sobre el que podemos hacer varias cosas que ya lo hemos discutido antes. Pero la parte de la derecha no la habíamos visto antes, que era la construcción de una base de datos para poder aplicar algunos supuestos puntuales y en base a ello establecer el valor del portafolio. En este caso, lo que me está diciendo es, mira, conseguí una desviación mínima de 7.2%. Y para que eso se dé, he tenido que hacer cumplir esta restricción que me diste de saciedad de los recursos y las restricciones sobre estos valores. O sea, si revisamos esto, ninguna variable llegó al 60% de techo, pero tenemos una que está en el piso, que es 10% de Tesla. Ahora, ¿cómo sacamos reportes de esto? Simplemente nos vamos a a crear informe, preferencias de informe,
En informe debería estar tiqueado OpQuest. Y en opciones siempre revisamos de que no nos vaya a botar el resultado a un libro nuevo para evitar problemas. Le damos libro actual, le damos aceptar y Crystal se encarga de sacar nuestro reporte. Y en base a ese reporte, acá tenemos la composición del portafolio y también tenemos algunas métricas de riesgo sobre el agua. Por ejemplo, lo que llamamos en un momento la chance o probabilidad de inviabilidad. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los estadígrafos, tenemos los percentiles. Por ejemplo, este percentil, este de acá sería el bar 10. Sí, en el peor de los escenarios, con un 10% de criterio probabilístico, estamos prácticamente con una chance de perder 7.8 o menos, ¿no? Ese era el valor en riesgo, el value at risk. Y con eso hemos terminado un portafolio estocástico considerando justamente las verdaderas variables de distribución, ¿sí?, que rigen o que gobiernan a los datos de input, que como podemos ver ninguna es una distribución normal, ¿sí? Esa es un poco la idea y eso es lo que necesitamos que tengan ustedes tremendamente claro, ¿ok?